y ya lo comenté con el pastor, está al revés. Dice, ¿sí recuerdan el versículo que dice, ¿quién puede robar al hombre fuerte si primero no le ata? ¿Sí, verdad? En la guía dice que el hombre fuerte es Satanás. Yo creo que el hombre fuerte somos nosotros. El hombre fuerte somos nosotros y dice, si primero no le ata, si tú te sientes atado, sí puedes ser atacado por el enemigo en esa área. Pero si crees en Jesús, acuérdate que Él dijo que el que en mí cree será verdaderamente libre. Nada te ata. Y para poder atar y desatar tienes que saber que tú no estás atado por nada. Tú eres el hombre fuerte, y entonces si te quieren robar, pues es imaginaria, una atadura imaginaria, que no es real, es un engaño. Acuérdate que el enemigo es padre de toda mentira. Cualquier cosa que sientas que te ata es mentira. ¿Sí? Pero tú en cambio puedes atar y desatar con el poder de tu boca. Tú atas y desatas. Simplemente un matrimonio es algo que tú estás atando en la tierra y que repercute en el cielo. Tienes poder para atar y desatar, para construir y derribar. ¿Recuerdas cuando decía, no, ¿quién era Jeremías? No sé hablar porque soy niño. Dice, no, yo te he dado permiso, tú vas a ir y vas a decir lo que te mande, y te he dado permiso y poder y autoridad para atar y desatar, para construir y derribar, etcétera. Tú aquí puedes construir y derribar. ¿Qué vas a derribar? Fortalezas del enemigo, vas a derribar instituciones de violencia, vas a derribar lo que tengas que derribar y vas a construir lo que tengas que construir para la institución del reino de los cielos en la tierra. Tienes ese permiso de atar y desatar. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita yo puedo decir, yo desato el espíritu en ustedes, en el nombre de Jesús, y puedo decir, y queda atado todo estorbo. Queda derribado por mi palabra en el nombre de Jesús. Es un ejemplo de atar y desatar. ¿Sí? Es una responsabilidad también, porque cada día que nos despertemos, si oyes una mala noticia, en ese momento yo ato y desato. No, pues que haya un accidente, reprendo muerte en el nombre de Jesús y declaro que haya vida y declaro que esto es para bien y declaro que, etcétera, ¿no? Que no, pues que detectaron cáncer a tal persona, escuchas, no, pues yo lo declaro sano en el nombre de Jesús. Lo que tú escuches ya es tu responsabilidad. Es como quien encuentra una basura. ¿Tú viste esa basura? Pues tírala al bote, ¿no? ¿Escuchaste una buena o una mala noticia? Ata o desata lo que tengas que hacer para resolver ese problema. Recuerda que ese es el verdadero ayuno. El ayuno que yo quiero es que libres al oprimido del opresor y que ayudes al huérfano y a la viuda. ¿Cómo lo vas a hacer? Simplemente con tus palabras. O sea, no necesitas desgastarte. Con tu palabra empieza, ato y desato y lo declaro sano y lo declaro libre y declaro que Dios, o sea, etcétera, desde que tú te despiertas. Y así vas dejando el camino libre de opresión y libre de violencia, ¿sí? Y la otra cosa que les iba a decir, que buscaran el triángulo de Galtung. Ese es el triángulo de Galtung, es el triángulo sobre violencia, que es la violencia, los niveles de la violencia y la resolución pacífica de conflictos. ¿Por qué tenemos que saber la violencia? Porque si nosotros queremos vivir en la paz y trabajar para la paz, porque Jesucristo es el príncipe de paz, tenemos que detectar la violencia. La violencia física, pues sí, es muy fácil detectarla, pero hay diferentes tipos de violencia que no nos damos cuenta que es violencia. Entre amistades, entre noviazgos, en la escuela, en el trabajo. Y si nosotros vamos a ser personas que vamos a ministrar, personas que se van a acercar a ti, si tú mismo no sabes detectar una situación de violencia, ¿cómo vas a ayudar? ¿Sí? Hay violencia estructural, hay violencia de pequeñas acciones. Entonces, si tú estudias esto o lo lees, te enteras, esto es violencia. La indiferencia es una forma de violencia y hasta tu actitud cambia con las personas. Sabes que si haces esto, pues es un tipo de violencia y si quieres antagonizar la violencia, que es la paz, y trabajar para la paz, tienes que detectar lo que no es paz, ¿sí? Para tomar buenas decisiones, nada más, ¿ok? Bueno, ahora sí ya vamos a continuar. La armadura de Dios. Tengo unas diapositivas.
que Jesús dijo: Pedro, tú eres la piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No era Pedro, o sea, la roca que es Jesucristo, ¿verdad? En esta tierra va a edificar su iglesia y a nosotros nos dio las llaves del reino de los cielos. Acuérdate que en la antigua Grecia, la palabra eclesía era una palabra política, era los que gobernaban en la antigua Grecia. Se le mandaba llamar por suerte, así con un sorteo, a un ciudadano común, y te tocó servir en la eclesía, o sea, en la asamblea donde se va a gobernar los asuntos del Estado. Y la palabra eclesía es una palabra política de alto poder. Y si Jesús eligió esta palabra para designar su iglesia, es que significa que es una institución de alto poder, es una institución de gobierno. Y todos los que participan gobiernan y señorean y tienen autoridad. Y nos dio las llaves del reino. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca, ya está aquí en nosotros, y nuestro trabajo es instituir el reino de los cielos en la tierra como en el cielo, en tu vida y en la vida de todos. Y nos dijo que que ya se le terminó su autoridad en esta tierra al enemigo. Es nada más que los humanos se den cuenta, pero él ya no tiene ninguna autoridad. Y el guerrero ya arrebató el botín al tirano. Dios ya salvó a tus hijos, o sea, Dios ya está con nosotros, ya está anulado el poder de Satanás. Acuérdate que Satanás nos quería tener bajo esclavitud, pero si tú te pones a ver lo que es la esclavitud hoy en día, es un mercado negro, horrible, donde se deshumaniza a las personas, donde hay un sufrimiento terrible, la esclavitud de todo tipo. Por ejemplo, las grandes esclavitudes ahora es la maquiladora, la industria maquiladora, donde encierran a las personas, no les dan una vida propia, no les pagan y las tienen encerradas maquilando y maquilando para las grandes industrias. La industria pornográfica, la industria de las drogas, son las grandes esclavizantes del siglo XX y son peores. Dicen que era mejor ser esclavo en Estados Unidos en los 1800 que ahora en la esclavitud de ahora, porque es una esclavitud que deshumaniza completamente. Los esclavos en Estados Unidos les daban casa y les daban alimento, ahora ni eso. ¿Sí? Entonces, ese es el mercado negro de la esclavitud que Satanás nos quiere tener y nos ata emocionalmente a nosotros y al mundo entero. Y eso es con lo que vamos a luchar. Para entender la lucha contra la que vamos a luchar, tenemos que entender cómo es el enemigo con el que vamos a luchar. No es igual si a mí me dicen que voy a luchar con un perro que si voy a luchar con un toro, ¿sí? Necesito entender cómo es mi enemigo. Y la primera, no hay enemigo pequeño. Todo enemigo es enemigo. Y todo enemigo quiere robar, matar y destruir. No hay situación que digas, pues esto esta lectura de cartas, no sé, esta pequeña magia, eso es algo chiquito. No hay enemigo pequeño. Por muy chiquito, por muy benigno que parezca, es un enemigo. Y aunque sea chiquitito, aunque sea un demonio así de este chiquitito, de este tamaño, quieres robarte, matarte y destruirte todo lo que pueda. ¿Sí? No abras ni una puerta conscientemente, ¿no? Porque no hay enemigo pequeño. Todo enemigo trae confusión, enfermedad, pobreza, accidente, depresión, todo eso. Pero nosotros ya tenemos toda la autoridad y el poder y nada nos puede dañar, ¿sale? Vivimos en una guerra espiritual. En Efesios 6, del 10 al 12, cuando Pablo nos habla de la armadura de Dios, nos dice que vivimos en una guerra espiritual, en una lucha espiritual. La palabra lucha era el griego pale, que usaban en Grecia, en las Olimpiadas de allá, y las luchas de allá eran unas luchas fuertísimas en las que se podía morir una persona. Ahora está prohibido en el deporte, pero antes no. En la antigua Grecia la lucha, por eso traían cascos con picos, guantes con sierras y así, porque era morir o matar. Y ahí era válido aplastar el cráneo, sacar un ojo. Eran luchas sin reglas. Y así es la guerra espiritual. Es una lucha sin reglas. O
sea, no, el enemigo no se va a tocar el corazón y va a decir, ay, no, no le voy a hacer eso. No se toca el corazón. Te ataca desde un niño no nacido hasta un anciano, mientras más vulnerable emocionalmente y espiritualmente, más te ataca. Y no le importa que sufras lo que tengas que sufrir. Entonces, nuestro enemigo no se va a tocar el corazón. Si te puede destruir, lo va a hacer. Y si te puedes derribar, lo va a hacer. Y se puede infiltrar, se va a infiltrar. Por eso, es una disciplina estar pensando en la palabra para detectar eso y poder estar libre de eso. Jesús ya venció en la cruz, pero la lucha espiritual es por traer injusticia a la tierra, porque nuestro trabajo es establecer la justicia divina en la tierra. Ya fuimos delegados con esa autoridad, pero tenemos un enemigo y el trabajo del enemigo es establecer injusticia a todos los niveles de la sociedad, en todos los niveles de la familia, en todos los niveles de pensamiento de la persona, en tu consciente, en tu inconsciente, en tus recuerdos, en tu pasado, en tu futuro. Lo que quiere es establecer injusticia en la tierra. Por eso es nuestro oponente y nuestro adversario. Y donde pueda, lo va a hacer. ¿Y cómo tienen acceso a través de nosotros nuestros enemigos? Una, pues es a través de la brujería, pues que es lo más conocido. La otra es a través de tus pensamientos. Por eso dice que el campo de batalla es la mente. A tu mente van a llegar todo tipo de ideas. Todo tipo de ideas. Nos decía la güerita en Mujeres, es como un aeropuerto y se estacionan todo tipo de aviones, pero tú filtras esos pensamientos. Si un pensamiento no está de acuerdo con lo que Dios te ha enseñado o con la palabra, no viene de Dios. Si lo pasas por el filtro de la palabra o por el filtro del amor, no viene de Dios. A lo mejor no es malo lo que estoy pensando, pero causa dolor a una persona. Entonces no viene de Dios. El amor nunca falla. Si ese pensamiento causa dolor humano, no viene de Dios, porque para Dios lo más importante son los humanos. La palabra diablo tiene sus orígenes en dos vocablos griegos. Dia, que significa penetrar, y balos, que significa golpear algo una vez y otra vez y otra vez y otra vez sin parar hasta derrumbarlo. Entonces, si tú eres susceptible a un pensamiento que te trae, no sé, culpa, algo del pasado, o te trae un mal recuerdo, o te trae dolor, por ahí el enemigo lo detecta, que tu cambio de actitud cada vez que pasa eso o piensas en eso, por ahí te va a estar enviando y enviando y enviando y enviando y enviando ese pensamiento hasta que tu muro mental y emocional lo pueda derribar y aceptes ese pensamiento como válido. ¿Sí? Un ejemplo, si alguien tiene, no sé, baja autoestima, no puedo, no soy, no tengo, no sirvo. Y ya te estabas edificando, estabas agarrando identidad. Y en eso te acuerdas o se toca el punto clave donde en tu vida fue sembrada esa semilla de que no sirvo, que a lo mejor fue en tu infancia, a lo mejor ni te acuerdas, pero emocionalmente respondiste algo y tú dices, ¿por qué respondí así? El enemigo lo detecta y usa ese mismo estímulo una y otra y otra y otra y otra vez hasta que te derriba tu muro de protección mental que ya estabas haciendo con la palabra. Por eso, para cada pensamiento que te traiga un mal, tú tienes que tener ya un pensamiento bíblico que lo antagonice. Y así se va. Por eso Jesús eso hizo. Cuando estaba en el desierto, que el diablo lo tentó, dijo, no, es que escrito está esto. Y si el enemigo lo tentó con eso, es que Jesús a lo mejor tenía en ese momento esas vulnerabilidades, porque cuando estás cansado y no has comido, tienes otras vulnerabilidades que cuando estás descansado y bien comido. O sea, yo llego a mi casa y si mis hijos están así, ¡guau!, y yo no he comido y estoy cansada, pobrecitos. ¿Sí? Pero sí, porque es que el cansancio humano te da una respuesta muy diferente que cuando tú estás descansada. ¿Por qué Pablo cuando naufragó, que llegó, que dijo, teníamos miedo de ahogarnos en esas aguas poco profundas? ¿Qué? Después de que habían naufragado y estado por el mar y en el ciclón y todo, y estaban en aguas poco profundas y tenían miedo de ahogarse por el cansancio, estaban agotados.
Imagínate su agotamiento, que tenían miedo de ahogarse en aguas poco profundas. El cansancio te hace responder de una manera loca, o sea, que nunca responderías estando descansado y estando comido. O sea, puedes ser una persona llena del espíritu, pero si estás cansado o si estás en tu punto límite, porque la vida te lo ha llevado, puedes tener una respuesta así, aunque seas una persona llena del espíritu, porque tu humanidad se cansa y tienes que descansar. Pero eso no es pecado, es cansancio. Hasta Elías se cansó y se quería morir. Y Dios le dijo, no, duérmete y come. Y luego platicamos, ¿sí? Entonces, eso no es malo, no es pecado. Eso se llama cansancio. Punto. Ahora, el enemigo, una vez que te mete una idea en la mente, lo que quiere es que uno declare esas palabras. Como él no tiene autoridad, aunque hable y hable y hable y hable, él no tiene autoridad, pero tú sí. Entonces, si te metió una idea en tu mente, lo que él quiere es que tú hables eso. Por ejemplo, no puedo, es lo más fácil para el diablo. Estás así, lo que sea, cambiando una llanta, no vas a poder, no puedes, no puedes, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, hasta que dices, ay, no puedo, ya. Le diste tu autoridad a él, porque dijiste lo que él quería que dijeras. Así de fácil, no necesitas hacer gran cosa. O estás en el espejo y dices, qué fea. Acuérdate que lo que digas de ti, lo dices de Dios, porque yo soy. Antes de decir yo soy bonita, ¿qué dije? Yo soy. Entonces lo que digas de yo soy, lo estás diciendo de Dios, porque su nombre no es tú eres, su nombre es yo soy. Entonces si digo yo soy inteligente, lo digo de Él. ¿Sí? Tu nombre viene implícito con su nombre, porque así es la Trinidad, porque tú ya eres parte de la Trinidad. Por eso su nombre en la antigüedad no lo querían ni mencionar. ¿Sabes por qué? Porque iban ellos metidos en ese nombre. Por eso Moisés así como que, ay, ¿por qué? Porque es que si les digo que te llamas así van a decir que yo soy y yo soy, pero sí. Sí. Entonces si digo yo soy Paola, antes de decir Paola, estoy diciendo yo soy. Porque es parte de quién soy yo. Él es parte de mí y yo soy parte de él. Punto. Y el enemigo quiere tu poder de yo soy. O sea, es que el enemigo anhela el poder de Dios y anhela el lugar de Dios. Y eso lo tienes tú. O sea, tristemente para él, todo lo que él quería para él, nos los dio a nosotros. Todo el poder que quería el enemigo para él, nos los dio a nosotros. La belleza de Dios, por eso dice que nos hermosea con su salvación, ¿no? ¿Saben por qué? Porque nos parecemos a Dios. El enemigo no tiene forma humana. No tiene forma humana. Tiene formas como... No tiene forma humana, o sea, como... Son todos negros. ¿Alguien ha visto aquí algún demonio? ¿Nos puedes compartir cómo lo viste? ¿Hay algún micrófono? Yo les puedo decir mientras, en lo que ella viene. O bueno, en lo que le llega el micrófono. Son negros, enanitos. O sea, yo solo una vez, movimientos muy rápidos, así. Pum, pum. Negros, 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 negros. No tienen forma humana. La cara deforme, como entre cerdo, como entre... O sea, no, y es tan negro que no reconoces como que las facciones, como muy retorcido por acá. Y me llamó la atención que era como muy enano. Y movimientos así muy rápidos. Y fue lo que yo vi. No, y también vi que no se me podía acercar. También eso vi, en eso ves. Mi papá una vez que viajó a Rusia, estaba en el gimnasio porque él traía el horario de aquí, entonces se fue al gimnasio a las 3 de la mañana, al gimnasio del hotel, pero porque trae el horario de México, ¿no? Y dice que sintió como frío atrás. Y mi papá, que no es así muy, muy religioso, pues ni muy, dijo, ay, me dijo, sentí que era como que el diablo y que empezó, Padre nuestro. Dice, y en ese momento llegó alguien a limpiar
el gimnasio, alguien así muy sonriente conmigo, muy amable, y eso se fue. O sea, pues fue un ángel. ¿Quién va a ir a limpiar a las 3 de la mañana un gimnasio? Era un ángel, ¿no? Aquí la hermana, ¿le puedo prestar un micrófono a ella? ¿Sí? Le dije, ¿qué fue lo que viste? Y me dijo, mi papá es alto, bueno, a mí se me hace alto, bueno, a mí mucha gente se me hace alta, mide 1,83, pero a mí se me hace alto, ¿verdad? Pero a mí desde 1,60 ya se me hacen altos. Entonces, mide 1,83 y dice que era alguien más alto que él y que sintió como si le robaran energía, sintió frío y volteó y nomás alcanzó a ver una capa así que se movió cuando él se fue. Eso era una potestad. Sí, porque capa ya es señal de más autoridad, ¿no? A ver, que nos platique como lo que vio. ¿Así nada más? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo cuando veía esos demonios fue hace tiempo antes de conocer a Cristo. Sí, yo tenía mucho miedo antes, ¿verdad? Por lo que veía y no entendía lo que pasaba. Entonces yo empezaba a ver si, como dice la hermana, eran enanos, deformes. La verdad, la cara no tenían aspecto horrible, son como con muchos dientes. Yo así lo vi, ¿verdad? No es como los que nos decían cuando estaban niños, que con colita y con cuernitos, no, están deformes y enanos. También alcancé a ver demonios, pero eran más extraños todavía porque eran en forma de hombre y mujer, tenían los dos miembros, pues, por decir que yo no lo distinguía si era hombre o mujer, y se movían muy lentos. No sé qué clase de demonios son ellos, o si tienen categoría, no lo sé, están así como, o algo muy alto también, o ellos pueden hacer así, no lo sé, pero sí son deformes, no tienen belleza, pues son feos, o sea, no tienen forma. Gracias. No tienen forma humana porque los únicos que nos parecemos a Dios somos nosotros. Si te fijas, aún en gente que no cree en Dios hay belleza, porque Dios los hizo parecidos a Él. Y cuando creemos en Jesús nos hermoseamos aún más, porque dice, yo te hermosearé con mi salvación. Y además porque dice que como vemos ya de frente el rostro de Dios, ¿te acuerdas cómo Moisés cuando estaba delante de Dios resplandecía su rostro? Nosotros al estar delante de la presencia de Dios, nuestro rostro resplandece porque reflejamos su gloria, reflejamos su belleza. Nosotros no vamos para peor, nosotros vamos para mejor. Entonces, que te quede claro, el humano de por sí tiene la belleza de Dios, porque se parece a Él, pero el humano que pasa tiempo en la presencia de Dios, su rostro resplandece. ¿Sí? Y tu rostro al estar delante de Dios, te hermoseas, te ves bello, te rejuvenece, te ves joven, nada más por estar en la presencia de Dios, así como Moisés. Si Moisés le pasaba eso, más a nosotros que tenemos a Jesús. De los demonios, ¿tú nunca has visto uno, pastor? ¿No? Ok, bueno. Entonces, no lo digo esto para enfocarnos al enemigo, sino porque tenemos que saber que tienes un enemigo. Y tenemos que saber el tiempo que nos tocó vivir de guerra espiritual, porque el tiempo que nos tocó vivir es el de los últimos tiempos. ¿Cuándo empezaron los últimos tiempos? En Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Nuestra guerra espiritual no es la misma que era en el antiguo pacto. Nuestra guerra espiritual es diferente y tenemos que conocer el tiempo en el que estamos viviendo, el tiempo en el que estamos educando a nuestros hijos, el tiempo en que nos tocó vivir con tanta comunicación, ¿sí? Son tiempos muy difíciles si no estás preparado. Mande, ¿sí? Perdón, pero se me hace preciso el comentar esto.
Hebreos dice que los seres espirituales, o sea, que todo el mundo espiritual viene a dar forma a todo el mundo material. Dice que el universo ha sido constituido de lo que no se veía a lo que se veía. Entonces, toda esencia espiritual le da forma a lo material. Por ejemplo, Dios se le apareció a Abraham en una forma amigable. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaba manifestando espíritu a un espíritu amigable. Cuando a Josué se le aparece el ángel, se le aparece como un ángel guerrero, fuerte, poderoso. ¿Por qué? Porque la esencia espiritual en ese momento era guerra, se puede decir. Con los demonios es algo parecido. Los demonios toman, no es una forma en particular, no es una que podemos decir un estereotipo de demonios o de seres espirituales, sino que toman su forma a raíz de su esencia espiritual o de su sustancia espiritual. Por ejemplo, hay personas que han visto o se han visto seducidas o tentadas en las cosas sexuales, por ejemplo, y ven demonios sensuales. Ajá, exactamente. Hay personas que han sido tentadas en cosas de codicia, de ese tipo de fraude, de robo, entonces pueden llegar a ver demonios semejantes a esas cosas. Entonces la esencia espiritual determina la forma material. Es lo único que quería comentar. Sí, claro, muchas gracias, muy de acuerdo. Simplemente eso también lo vemos con Dios. Cada nombre de Dios es una característica de Dios, ¿no? O sea, todos sus nombres de Dios es lo que Él representa. Dios sanador es porque sana, su esencia es de sanidad. Dios amoroso es porque Dios es amor, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento se le dio el nombre de amor. Dios es amor, su esencia es el amor. Dios, Señor, tu proveedor, su esencia es la provisión. Y algo que Dios me dice mucho, si mi ojo ve, provee. Así me dice Él. Para cada cosa, Dios, ya viste, o sea, mira, Señor, me dice, si mi ojo ve, provee. Me dice mucho, mucho, mucho eso. Si mi ojo ve, provee. Entonces, si su ojo ve, provee, porque su esencia es la provisión. ¿Sí? Cada nombre de Dios te habla de una esencia de Dios. El seno que amamanta habla del amor maternal que tiene Dios. Y también el Padre eterno habla de la esencia paternal que tiene Dios, ¿no? Y Dios fuerte, Dios fuerte. Él es la esencia, su esencia es la fortaleza. Dice que en Él está la fortaleza de los siglos. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando Jesús entra a una habitación, lo primero que sientes es paz. Por eso es el Sar Shalom, el príncipe de paz. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, ese es, y nos fue dado, o sea, todos sus nombres nos fueron dados. Sus nombres están en su Hijo y un Hijo nos fue dado. Toda la esencia de sus nombres nos han sido dadas para subsistir en esta tierra en plena justicia. Por eso cuando dice un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, ese hijo nos fue dado. Y ese hijo tiene todos los nombres de Dios. Y todos los nombres de Dios, es toda la esencia de Dios, nos fue dada para vivir en justicia y en plenitud. ¿De acuerdo? Entonces, su yo soy es tu yo soy. Por ese hijo que nos fue dado. Y muy de acuerdo con lo que dice, ¿sale? Vamos a ver cómo son estos últimos tiempos. Dice 2 de Timoteo 3:1. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Postreros significa escatáis, por eso de ahí la escatología, ¿no? Y la palabra kalepoi, que significa extremadamente violento, excesivamente peligroso, feroz. Ese es el griego, feroz, difícil. Vivimos en tiempo, así es el tiempo, feroz, difícil, extremadamente violento. La violencia es lo contrario de la paz. Y lo describe estos últimos tiempos. La misma palabra que usa para describir estos tiempos peligrosos es la misma palabra que usa para describir el endemoniado gadareno. ¿Sí recuerdan? En Mateo 8:28. Fíjense, la misma palabra con la que Pablo describe los últimos tiempos
Es la misma palabra que se utiliza para describir el endemoniado gadareno. Eso en estos tiempos. Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Así son estos tiempos, feroces en gran manera. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Por qué no podían pasar? Porque la gente no se sentía segura de pasar por ese camino. ¿Sí? Nosotros, o sea, acuérdense, así son los tiempos, pero para nosotros no.